Hola, hola, hola. A ver si puedo reubicar esto. Hola, hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Vamos a guardar a ver si alguien puede avisarme si se ve y se escucha bien. Hola, 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 veo. Hola, Sora. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarme. ¿Me puedes confirmar si se ve y se escucha bien, por favor? Ahí está Charlie también. Ahí me confirmó Charlie. Y Marisela también, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Bienvenidos ustedes, bienvenidos quienes se sumen. Y bueno, aquí estamos en un nuevo programa de Tu Vida en Fi, donde estamos recorriendo, ¿no?, los arquetipos de los dioses olímpicos. Y realmente, gracias, Sora. Ahí me confirmó Sora también. Perfecto, muchas gracias. Y decíamos, estamos recorriendo los arquetipos olímpicos, estamos llegando ya casi al cierre, y, y hoy llegamos a a un dios, que es muy, pero muy particular. Es único en un montón de aspectos. ¿Está? Cada dios, por supuesto, tiene sus atributos, sus mitos. Obviamente, cada arquetipo es único, pero este se encargó de hacer que su mito fuera literalmente particular. ¿Mm? Así que bueno, bienvenida Monse, ahí la veo. Bienvenida Monse, muchas gracias por acompañarme. Bueno, así que si les parece bien, mate por medio, voy a compartir con ustedes la presentación. ¿Mm? Un segundito. Comparto pantalla, comparto con este de acá. Ahí deberíamos estar. Bien. Se ve la presentación ahí, ¿no? No veo aquí la... Me parece que sí. Bueno, entonces, ¿de quién vamos a hablar de hoy? Vamos a hablar de Dionisio, el hijo nunca comprendido pero amado por su padre. ¿Mm? Esto es muy importante, ¿tá? Que en realidad una figura muy importante para Dionisio es su padre, Zeus. Como de la mayoría de los dioses, el padre Zeus. ¿Está bien? Bien, aquí lo tenemos. ¿Quién era Dionisio? Esta imagen me gustó porque tiene una particularidad que normalmente no está reflejada en las imágenes o en las esculturas de Dionisio. En algunas sí, muy viejas, pero no en ninguna imagen, digamos, en ningún cuadro, que por lo menos de los que encontré. Y es el hecho de que Dionisio era un dios cornudo. Siempre se lo describe con cuernos de chivo, con cuernos de carnero, va dependiendo, ¿no? Cuernos de toro, pero sí era un dios cornudo, y eso es importante, ¿está bien? Si bien acá como que se excedieron un poco porque te le hicieron las orejas de chivo, ¿no? Pero bueno, está bastante satirizado, digamos, el personaje aquí. Pero ahí está, ¿no? Con las uvas, los racemos de uva, cerca de sus cuernos, ¿no? Y exprimiendo la vid para generar el vino, para crear el vino. Dionisio es conocido, Dionisio es Baco para los romanos, ¿está bien? Dionisio es conocido como el dios del vino, el dios de la fiesta, el dios del teatro, pero sobre todo es un dios del éxtasis y es un dios de la naturaleza, ¿ok? No nos perdamos porque siempre nos quedamos nada más que con el dios del vino, el borrachín, que es una simplificación prácticamente eh, absurda, ¿no? O sea, es realmente simplificar
a uno de los dioses más complejos, a lo más denigrante y lo más básico, digamos, de su mito. Entonces, es el dios de la naturaleza, es el dios del éxtasis, es el dios del vino también, es el dios de las fiestas, o es un dios orgiástico, ¿m? Y es un dios también del desenfreno. Entonces vamos a conocer su historia, que es muy, muy particular, como les dije antes. Acá tenemos una escena de la cual hemos hablado en la saga de Panteón Arcanum, que es la de Zeus y Semele. ¿Quién era Semele? Bueno, por empezar, hay varias versiones respecto de quién era Semele. Pero nos vamos a quedar con una versión estándar, la más clásica, digamos, que era la hija de un rey llamado Cadmo. Semele era una princesa muy hermosa, y obviamente llamó la atención de los ojos del padre de todos los dioses. Y bueno, todas las noches, cuando todos dormían, él ingresaba por la ventana al dormitorio de la princesa y, bueno, se amaban. ¿Qué pasó? Hera empezó a sospechar de esas, digamos, esos raptos de sonambulismo que le agarraban a Zeus todas las noches, y una vez lo siguió y encontró con quién era, ¿no? Vio lo que hacía. Entonces Hera se disfrazó de viejita, ¿no? De consejera, y mientras le acomodaba, ¿no? Las pantaletas a Semele en el ropero, le dijo, qué contenta que estás, ¿no? Entonces Semele le cuenta que tenía un amante que todas las noches ingresaba, que ella estaba re enamorada, pero que no le conocía el rostro. Entonces la viejita le dice, ay querida, pero si no le conoce el rostro, puede ser un malhechor, puede ser horrible. No, no, él dice que es un dios, dice Semele. Cualquiera, dice, cualquiera de los borrachines de la taberna de acá abajo, te puede estar diciendo que es un dios, ¿no? Si es un dios, que se revele. Dice, vos deberías ponerte firme en eso. Entonces, ahí es como que le empezó, ¿no?, a picotear la cabeza a Semele. Entonces fue pasando el tiempo, ¿no? Y cada tanto Semele le decía, ¿realmente sos un dios? Sí, le decía Zeus. Sí, soy un dios, por eso no puedo revelarme. Dice, pero si me amás te revelarías. No, justamente porque te amo no me puedo revelar, ¿no? Y cambiaba el tema, ¿no? Y al ratito se iba. ¿Qué pasó? Que Semele quedó embarazada. Quedó embarazada y la noche en que se lo cuenta a Zeus, le dice, mira, estoy embarazada. Se dio cuenta tarde, ya hacía 6 meses que estaba embarazada. Dice, decididamente esto no fue un exceso de hamburguesas, dice, me parece que hay un niño acá adentro que es tuyo, pero me niego a que lo conozcas si vos no te revelás ante mí. Entonces Zeus dice, no, pero si yo me revelo ante vos vas a morir, dice. Dice, si realmente me amás, revelate. De lo contrario, andate y no vuelvas nunca. Entonces Zeus, como furioso, ¿no?, por lo que estaba siendo obligado a hacer, se revela ante ella y con toda esa luz, ¿no?, la abraza. Queda reducida prácticamente a cenizas. Entonces, quien aparece, entonces ve el corazoncito vivo todavía del bebito, del feto, ¿no?, ahí entre las cenizas. Y quien llega rápido es Hermes. Siempre Zeus, cuando había cositas así, digamos, que no se entere nadie, que esto quede los trapitos sucios de la familia, digamos, Hermes llegó, y con su gran, no tanto intelecto, sino
inteligencia práctica, ¿no? O sea, esto de encontrar la vueltita, ¿no? A las cosas. Dice, el padre dice, lo podríamos coser dentro de tu muslo y que siga creciendo y nutriéndose de tu sangre. Entonces Zeus acepta, ¿no? Y cose el corazoncito del bebé dentro del muslo de Zeus. Y así es como, cuando el bebé estaba listo, Dionisio nace del muslo de su padre. Ya desde este punto de vista, digamos que es particular el nacimiento, ¿no? ¿No les recuerda el nacimiento de alguien más? El de Palas Atenea, ¿verdad? Atenea, que nació de la cabeza de Zeus, post haberse merendado a la madre, pero en este caso, Dionisio, o sea, Zeus acepta a incubar de alguna forma, ¿no? A Dionisio a partir de su muslo. Bueno, Dionisio nace de esta manera, Hera se tiene que comer la bronca, pero por supuesto no era momento como para sentarlo ahí y decir, bueno, este es mi hijo, que la madre es ese montoncito de ceniza que quedó ahí en no sé dónde, que estaba calmo. Entonces, ¿qué hace Zeus? Nuevamente recurre a Hermes. Y Hermes, esperen que no sé si me parece todavía no tengo que dar todavía no tengo que pasar la diapositiva. Hermes lo que hace es llevarlo, ¿con quién? Con los curetes. Los curetes eran como una especie de geniecilios, eran daimons, ¿está bien? Eran estos seres elementales, ¿no? Que había en la Tierra, que fueron los mismos que criaron a Zeus. Recuerdan que Cronos se comía a los hijos, entonces Rey apenas lo tuvo a Zeus, se lo dio a los curetes para que lo cuiden, y ella le entregó una piedra. ¿Mm? Bueno, estos eran los mismos diosecilios, eran dioses menores, ¿está bien? Muy, muy elementales. Y los curetes lo aceptaron, por supuesto, Dionisio, ¿viste? Ellos estaban bárbaros, les encantaba hacer ruido y bailar y todo eso. Pasa que en un momento Hera se entera de dónde había ido a parar este niño y le encarga a los titanes que lo maten. Pero no era nada más que lo maten. No, quería que no quede ninguna evidencia de Dionisio. Un segundito, que antes de pasar, quiero ver si me parece que no estoy viendo el chat. Sí, así es, no se estaba actualizando. Voy a saludar a María de Jesús Chávez. Muchas gracias por acompañarnos. A Monse ya le había saludado. ¿Cómo estás, Monse, nuevamente? Gaby Lunari, muchas gracias, mi amor, por estar. Carlos Jacobo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Y dice Gaby, pobre Hermes, tenía que quedar en el medio de los líos del papá. La verdad es que si algo le gustaba a Hermes, era estar en el medio de algo, ¿no? Era mandado a hacer, porque en el medio, ¿qué tiene el medio de particular? Es que está en contacto con los dos. Entonces, es como que se enteraba de todo, ¿no? Por eso, Hermes era dios de los límites. Un límite da para un lado y da para el otro. Es lo que une, lo que conecta, pero también es lo que conoce a ambos. ¿Está? Entonces, por eso siempre recurría a Hermes, porque tenía esta cualidad, realmente era parte de su don. Nunca leí en algún lado que Hermes se hubiera quejado de estas cosas. Era como que realmente era, como dijimos en el programa anterior, era su valor excepcional, ¿no? Su más uno, podríamos decir de alguna forma. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Estaba Dionisio jugando ahí con los curetes, pero en un momento que los curetes iban y venían, ¿no? Lo dejaban siempre protegido, con juguetitos, eso. Los gigantes, los titanes, perdón, empiezan a tocar sonajeros, música, hacer ruido, ¿viste?
y le ponen objetos brillantes, ¿no?, en la entrada de la cueva, y Dionisio va saliendo. Cuando sale, lo que ocurre es que los gigantes lo agarran a Dionisio, que ahí está dibujado más grande de lo que es, y hacen algo terrible. Lo desmembran, cocinan sus restos y lo devoran. Cuando esto ocurre, quien llega... Un segundito, que voy a apagar el celular para que no moleste la... Perdón, gracias. Ahí veo que llegó Luisa también. Saludos, Luisa, muchas gracias por estar. Entonces, decíamos que cuando ocurre esto, Zeus se entera y Hermes en realidad lo ve, le avisa a Zeus, Zeus se entera, llega, destroza a los titanes con un rayo, y luego los fragmentos que habían quedado de Dionisio, que no se... a ver, acá hay una doble cuestión. Por un lado, dicen que de las cenizas de los titanes que cayeron sobre la tierra y la fecundaron, crecieron los seres humanos. Entonces los seres humanos tenemos una parte bestial, iracunda, que es la de los titanes, y una parte divina, que es la de Dionisio. Ese es uno de los mitos, sobre todo órfico, de cómo apareció el hombre, ¿okay? Y por qué el hombre tiene esta cualidad que a veces parece un ser elevadísimo y a veces es peor que los animales, ¿no? Por otro lado, lo que hace Zeus es junta, ¿no?, los pedacitos que encontró de Dionisio, y se los da a Hermes para que se los lleve a Rea. Rea era la abuela de Dionisio, era la madre de Zeus, la esposa de Crono, la que lo salvó a Zeus, la que le dio la piedra al marido para que devore. ¿Y qué hace Rea? Rea va juntando todos esos pedacitos, ¿no?, y con mucha paciencia y con mucho amor lo vuelve a armar y le insufla vida nuevamente. Recordemos que Rea es una nueva versión de la diosa madre. ¿Está? Entonces, no es tan raro este poder que tiene. Lo que sí es algo que hizo únicamente con Dionisio. ¿Está? No lo volvió a hacer nunca más a esto. Así que nuevamente aquí tenemos otra particularidad de Dionisio. El nombre de Dionisio significa literalmente nacido dos veces. El tema es que con su mito, yo ya no sé si son realmente dos veces, tres veces, porque a ver, estaba a punto de nacer de Semele, luego pasa al muslo de Zeus. Nace del muslo de Zeus, luego es destruido y devorado por los titanes. Es reconstruido a partir del amor de Rea. La verdad es que hasta es ambiguo determinar cuáles son esos dos nacimientos, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que se acepta es que una vez es del muslo de Zeus y otra vez es a través del amor de Rea. Dicen ahí que es terrorífico, sí, de terror y bueno, sí. Pero ese terror, o sea, lo que genera ese terror, esa escena tan violenta, tiene un sentido. ¿Ven? Recuerden que esto es simbólico, no es algo que pasó. Es narrado con una escena muy violenta para que se grabe. Recuerden que los mitos griegos, y esto lo dije, me parece que en la primera de las sagas, ¿no?
Los mitos griegos tienen esta característica de cosa terrible y dolorosa y aberrante, pero es la forma en la que el mito se asegura de ser recordado. ¿Está bien? Es la forma en la que contenidos importantes se aseguran de no ser olvidados, de no ser pasados por alto. Y esta particularmente es una de las partes de la historia más importantes simbólicamente. Ya vamos a retomarla después. ¿Está bien? Pero bueno. Entonces, cuando Rea lo restituye, para protegerlo de Hera, nuevamente Hermes lo lleva con las Híades. ¿Quiénes eran las Híades? Eran las diosas de la lluvia. Eran ninfas. Estas Híades lo toman a Dionisio como si fuera un hijo prácticamente, y perdón, antes de llegar a las Híades me había olvidado algo que es importante. No hice ninguna diapositiva, por eso me olvidé. Cuando Rea lo termina de restituir, lo lleva a un lugar que se llama Orcómenos, ¿sí? Donde el rey y la reina aceptan, Hermes lo lleva por supuesto al niño, aceptan a esconderlo a Dionisio en el gineceo de la reina. ¿Qué es el gineceo? Antes las reinas tenían un gineceo. Era como si fuera un lugar, un santuario, donde solamente estaban las princesas, las mujeres. Gineceo, gine viene de mujer, ¿está bien? Por eso ginecología, etc. Entonces, ahí oculto, disfrazado de niña, para que no lo encuentre Hera. Hera lo encuentra y se venga desatando la locura sobre la reina. ¿Okay? Entonces, nuevamente tiene que ser trasladado, y ahí es cuando Hermes lleva a Dionisio con las Híades en el medio del bosque. A ver, ¿qué dice? Mariano Olivera, gracias, qué buena presentación. Gracias, Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido también y muchas gracias por tus palabras. Me alegro mucho que lo disfruten. Entonces, aquí lo tenemos al joven Dionisio amparado en el refugio, en lo más profundo de los bosques, con las Híades, ¿no? Que nuevamente lo versan en las artes de la naturaleza. Lo ven también a Dionisio abrazado a una pantera, ¿no? A un jaguar, un leopardo. Ahí la veo Laura también. Laura y Diego. Un abrazo, Diego, hace mucho que no lo veo. Muchas gracias por acompañarme. Entonces ahí vemos a Dionisio abrazado a un jaguar. Este jaguar, esta pantera, era un animal muy representativo de Dionisio. Ahora, a partir de ahora, creo que en todas las imágenes en las que lo vamos a ver, siempre aparece la pantera o el jaguar al lado de él. Y esto tiene que ver con un carácter felino. Dionisio tiene un carácter muy felino. Ustedes vieron que quien tenga gatos, por ejemplo, y lo han visto cazar, el gato realmente en su cacería juega. Y no porque sea cruel, es parte de su naturaleza. A los animales uno no puede juzgarlos de son crueles o no. La crueldad es una cuestión humana, es una particularidad humana, no es animal. ¿Ok? Ellos funcionan por instinto, pero en su instinto la caza la tienen asociado también a el juego, la cacería y el juego. Y Dionisio tiene esa particularidad también. Por eso Dionisio es un dios que se metamorfosea, a veces se convierte en toro, a veces se convierte en chivo, a veces se convierte en chivo o en cabra, ¿no? A veces se convierte en cordero, a veces en león, a veces en tigre y a veces en pantera. Pero fíjense que de los animales en los que él se metamorfosea, 3 son felinos.
león, tigre y pantera. Bueno, entonces las Híades lo van cuidando, Dionisio va creciendo, y llega un punto en el cual Zeus hace que un sátiro llamado Sileno lo adopte, es decir, esté permanentemente al lado de Dionisio. Entonces ahí lo vemos a Sileno recibiendo al joven Dionisio. Acá es como que la cuestión de los tamaños, ¿no? de las edades de Dionisio no se pusieron de acuerdo los artistas en cuándo pasó una cosa y cuándo la otra, pero sí lo que queda reflejado es que Dionisio tiene un amor muy profundo por Sileno. Realmente fue para él más padre incluso que Zeus, por lo menos durante mucho tiempo. De hecho, ahí lo vemos en la derecha, está Dionisio junto a Sileno, vemos también, ¿no?, la pantera, ¿no?, ahí al lado, y ya Sileno está más viejo. Y hay una parte de un mito, una fábula, en la cual Sileno, ya muy viejito, se pierde, ¿no? Y entra y queda con el rey Midas. Lo toma, aparece en la corte perdido, ¿no? O sea, como que ya no tenía memoria. Y queda en el rey Midas. Pero era tan sabio que el rey Midas, sabiendo, ¿no?, que Sileno era parte de Dionisio, era parte del grupo de Dionisio, se lo quiere quedar, ¿no? Y cuando se entera que Dionisio lo estaba buscando, entonces intenta negociar, y lo que negocia justamente es el deseo de que todo lo que toque es oro, se convierte en oro. Bueno, esa fábula ya la hemos mencionado en su momento, pero bueno, finalmente Sileno vuelve con Dionisio hasta que muere de viejo. Otros acompañantes de Dionisio son los sátiros, las ménades y las bacantes. Ahí tenemos una, vemos que hay una tirada en el suelo, como que ya pasó, o sea, tomó varias copas de más de las que tenía, de las que podía llegar a soportar, y quedó ahí tirada, ¿no? Y las otras siguen bailando y no pasa nada. Los sátiros eran hombres mezclados, la parte superior era humana, la parte inferior era de un cabrón, de un macho cabrío. También estaban asociados centauros. Ahí justamente a la derecha, en el extremo derecho, ven un par de centauros, que eran hombres, y ahí debajo caballos. Y luego teníamos a las ménades y las bacantes. Las ménades, ¿quiénes eran? Las ménades originalmente eran las Híades. ¿Por qué? Porque Dionisio tenía un poder. Dionisio exaltaba al otro. Era un faro, era empatía, pero en los dos sentidos. Es decir, él sentía lo que sentía el otro y le hacía sentir al otro lo que sentía él. Y eso le insuflaba con una especie de adoración y de frenesí a quien los rodeaba. Entonces dicen que las ménades eran unas ninfas que habían caído bajo el hechizo de Dionisio. Probablemente las mismas Híades, las mismas que lo habían cuidado. Y las bacantes eran las humanas las que formaban su cortejo humano, es decir, en los templos, las mujeres que se adscribían a la veneración a Dionisio, ¿no? Ay, no me sale la palabra.
al culto de Dionisio, pero ya eran humanas. De todas formas, ya sean humanas o ninfas, ya sean bacantes o ménades, la cuestión era que el frenesí orgiástico de ambas, y de los sátiros también, por supuesto, justamente era altísimo, llegaba a un punto bastante aberrante, ¿ok? Y entendamos que justamente por eso está la compañía del lado masculino de estos seres mixtos. ¿Eh? Sátiros, o sea, humanos de arriba, animales en la parte más abajo, y la parte del cabrón tiene esa cuestión de ser, de estar todo el tiempo alzado, ¿no? O sea, que ser realmente la cuestión, la virilidad llevada a la exacerbación. Y los centauros, que son humanos, y debajo el cuerpo del caballo. Recordemos, los caballos son mundo emocional, son pasión, ¿ok? Son hijos de Poseidón. Entonces realmente es como que toda la parte baja del hombre estaba dominada por el desenfreno sexual, ¿ok? Entonces esa es la explicación de por qué los sátiros y los centauros acompañando a las ménades, ¿ok? Dice Gaby, hay una tirada, sí, hay una que no dio más. Y ahí quedó, la otra sigue bailando con ella, ¿no? Como si no pasa nada, la arrastra, se la lleva por ahí. Está buena la fiesta, bueno, qué sé yo, sí, qué sé yo. Habría que estar en una como para decir, está buena o no está mala, ¿no? Pero bueno, ese es todo el mito orgiástico que siempre está alrededor de Dionisio. Y en esta compañía lo que había generaba una doble sensación, digamos, en el mundo griego. Por un lado, una fascinación, ¿no? Y por otro, porque era fiesta, era júbilo, era todo eso, pero llegado a un punto, ya la fascinación se convertía en terror, porque al no haber límite, pasaba cualquier cosa. Era demasiado exacerbado. Por supuesto, todo esto nos está queriendo relatar algo, ¿ok? No es una cuestión de que a alguien se le ocurrió que estaría bueno que pase esto, y nada más. A un detalle de color. Ahora bien, este Dionisio, si bien, según dicen, el haber pasado tanto tiempo en el gineceo y el haber pasado tanto tiempo con las Híades, ¿no? Era un poco afeminado. Eso no tenía mucho que ver con que era, digamos, un dulce, un dulce espíritu y delicado que no se encallecían los dedos, ¿no? De hecho, Dionisio fue conquistando una fama militar muy extensa. Y no solo eso, sino que además muy exitoso. Cuando se ponía un objetivo, el ejército enemigo temblaba. Ha derrotado gigantes, ha derrotado reinos, conquistó un montón de reinos, toda la parte de África, en Egipto, en la parte de Turquía, en Europa. Y en cada uno de esos reinos, él fue sembrando su culto. Hola papá, ¿cómo estás? Ahí lo veo. Aquí vemos cómo Dionisio, por ejemplo, se está vengando de uno de los titanes y de los gigantes que estaban relacionados con aquellos que lo habían desmembrado en su momento con una niña. Fíjense cómo tiene el leopardo, ¿no?
ya un gatito parecería ya, más que leopardo, ahí sobre su brazo, y una serpiente enroscándose alrededor y defendiéndolo, ¿no? Alrededor del gigante. Esto es importante porque nos recuerda que Dionisio es una fuerza de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, la ira de Dionisio era bastante temida. Cuando regresaba a su ciudad natal, y ya había conquistado muchos de los reinos, Dionisio se encuentra con Ariadna. ¿Quién era Ariadna? De Ariadna no hemos hablado aquí, pero es un mito muy conocido, probablemente casi seguro que todos lo conocen o han oído de él, que es el mito de el laberinto de Creta, el laberinto de Minos, el Minotauro. Había un héroe llamado Teseo que le promete al rey Minos entrar al laberinto donde estaba encerrado el Minotauro y matarlo, porque este Minotauro le exigía sacrificios permanentes a la gente de Creta. Entonces Minos le concede el ejército y Ariadna, la princesa, se enamora de Teseo y le ofrece un hilo con el cual lo ata en la puerta y una vez que mata al Minotauro puede salir del laberinto a través de ese hilo. Y le hace prometer a Teseo que cuando vuelva la busque, ¿no? Y se case con ellas. Bueno, hay varias versiones. Unas dicen, supuestamente los barcos cuando volvían de una misión, de un combate, volvían con velas blancas, si el combate había sido exitoso, con velas negras, si el ejército había sido derrotado o había muerto el capitán. Cuando vuelven, una de las versiones dicen que Teseo se olvida de izar las velas blancas, Ariadna ve las velas negras y se suicida. Pero la versión más clásica dicen que en realidad Teseo agarra, la ve a Ariadna y sigue de largo, ¿no? Y la deja ahí sola en la costa. Es decir, sigue de largo con su vida y no cumple con su palabra. Esto hace que Ariadna queda como Penélope, ¿no? O sea, Penélope la canción, ¿no? Esperando a su amor en la playa durante años, a media loca, ¿no? Hasta que la encuentra Dionisio. Cuando la encuentra Dionisio se enamora de Ariadna. Y con este poder que tenía él de cambiar las emociones, de hacerla sentir distinto, Ariadna se enamora de él. Logra romper el hechizo, porque realmente, y esto no es una cuestión del mito, esto es así, el apego, y sobre todo el apego a una ilusión, que los seres humanos lo hacemos todo el tiempo, ¿no? El idealizar algo que a veces ni siquiera es real, sino que es idealizar a una persona, idealizar el futuro que nos habíamos imaginado con esa persona. Nos produce un apego que cuando no se cumple y nos quedamos aferrados a eso, es realmente una enfermedad, ¿no? Nos hace mal. Entonces se permite curarse Ariadna y deshacer ese hechizo, ¿no? Porque son hechizos, de alguna forma quedamos hechizados. No porque el otro nos haya hecho magia o magia negra, ni nada de eso, sino la hacemos nosotros mismos al comprarnos una ilusión y no permitirnos ver la vida con los ojos de la realidad. ¿Está? Dice Gaby, sí, hay muchas Penélopes en las historias. Bien por Ariadna. Sí, bien por Ariadna que se lo permitió, exactamente. Y bien por Dionisio también que se acercó a ella, ¿no? Y logró, porque Ariadna para Dionisio también es muy importante. Ambos son muy importantes uno para el otro. Entonces aquí vemos cómo
Dionisio se enamora de Ariadna y de hecho con ella tienen, creo, 4 o 5 hijos, ¿no? Y bueno, pasado el tiempo, esto digamos que la relación de Dionisio con Ariadna es la relación más formal a la que Dionisio llegó, porque antes era todo bacanal, era todo orgía, o sea, no había vínculos y relaciones. Sí tuvo un par de amoríos, obviamente, con Afrodita, como prácticamente todos los dioses del Olimpo, pero no tuvo, no tuvo realmente relaciones ni siquiera a nivel de amantes, era todo demasiado efímero, demasiado del momento, ¿ok? Muy bien. Y el siguiente capítulo en la historia de Dionisio es el rescate de Sémele. Sémele era la madre, la que había sido carbonizada por Hera. Llega un punto en la vida de Dionisio en la cual él se considera que ya está preparado para bajar al inframundo. Entonces, nuevamente, con Hades, con Hermes, baja al Hades, baja al inframundo, y negocia con Hades la liberación, y con Perséfone, la liberación de Sémele. No es fácil, Hermes lo ayuda, recordemos que Hermes tenía vía libre, ¿no?, para entrar y salir del inframundo, y finalmente le conceden que Sémele salga, Sémele era una mortal, recordemos, que Sémele salga del inframundo, pero no para vivir nuevamente en el mundo mortal, sino que ascienda al Olimpo. Dionisio va con Sémele al Olimpo, la presenta ante los demás, obviamente imagínense la cara de Hera, ¿no?, en ese momento, y hace que Zeus le conceda un lugar en el Olimpo. No una silla en los dioses, pero sí que viva ahí. Le concede la inmortalidad. ¿Ok? Cuando nos ponemos a pensar en todas estas características, nos vamos a dar cuenta que Dionisio nos está hablando de un montón de cosas. O sea, tiene tanta profundidad y tanta complejidad todo esto que les acabo de contar y las cosas que no les pude contar porque tenemos un tiempo, digamos, limitado, da para hablar muchísimo porque Dionisio es un dios iniciático. De hecho, a Dionisio siempre estuvo entre que es un dios o un semidios. ¿Es un dios o un semidios? ¿No? Siempre estuvo esa duda, pero lo que nunca se lo consideró fue como un héroe. A pesar de que era hijo de una humana e hijo de Zeus. Si bien esta humana también era descendiente de Armonía, que era una de las hijas de Afrodita, ¿no? Pero más allá de eso, la cuestión es que siempre, ¿no?, en el filo de la navaja, pero no como Hermes, que ahí es su lugar, digamos, de confort, ¿no?, ahí jugando con el peligro. Dionisio, no, es que ni siquiera es justo decir que está en el filo de la navaja. Dionisio siempre está como en los dos lugares. Tiene una pata, tiene un pie en cada lugar, a cada lugar de la frontera. ¿Ok? Dice Gaby, de los mitos que te escuché, es el que me parece más complejo. Sí, definitivamente es el más complejo. Hasta el punto que, fíjense, este doble nacimiento, el desmembramiento y nuevamente la resurrección, el hecho de que haya logrado
ser un hombre que baja al inframundo, baja a lo más profundo y luego renace y se sienta a la derecha de Zeus, porque él se sienta a la derecha de Zeus, y consigue la divinidad de la madre, ¿no les suena parecido a alguien? Digo, ¿no hay otro mito en el cual un semidios vive su vida, es inmolado, es enterrado, renace y va del inframundo al cielo, se sienta a la derecha del Padre y su madre tiene esta característica celestial, divina? Bien. Piensen en algo más. Obviamente estamos hablando del mito cristiano, ¿no? Estamos hablando de Cristo, de Jesús. Cuando Dionisio logra que su madre tenga la inmortalidad en el cielo, no solamente abre esa puerta para su madre, sino que además deja la puerta abierta para que los demás mortales también pudieran llegar a acceder a esa divinización. Entonces está el tema de la promesa de la inmortalidad, la promesa del regocijo, del vivir con los dioses, que es muy común en muchos mitos, pero sobre todo en el cristiano. Exactamente, como dice Gaby, ¿no? Sentado a la derecha de Dios Padre y su madre la Virgen. Bien, entonces, esa es una de las vías, la vía más mística del mito de Dionisio, que está muy asociado a su culto mistérico. En Eleusis, los mitos más importantes eran el de Demeter, o Demeter, y el de Dionisio. Pero hoy, a nivel de arquetipo, vamos a explorar el adjetivo primal. Vamos a mirarlo a nivel arquetipal. ¿Está bien? Y a nivel arquetipal, el adjetivo que describe el talón de Aquiles de Dionisio es justamente su desenfreno, ser desenfrenado. El no poder decir hasta acá. Eso es a lo que los dionisios tienen que estar atentos. Ahora, ¿cómo vive un hombre con un arquetipo dionisíaco? De niños, fíjense que Dionisio nunca envejece, siempre es un joven, llega joven como mucho. Nunca se lo muestra como un hombre realmente. Un hombre ya fornido, un hombre salvo cuando ya vino la asociación con Baco, porque Baco, si bien, no me quiero meter en esto, pero Baco y Dionisio es un sincretismo, una asociación de dos dioses, pero realmente no eran el mismo dios. Baco tenía su vertiente, y Baco sí, era el dios del vino y de la orgía, y es el viejo. ¿Vieron esos dioses del vino con barba, barrigones? Ese es Baco. ¿Está? Pero no es Dionisio. Dionisio siempre fue niño, joven, puber, adolescente. Nunca se lo reflejó como adulto. La parte más adulta de Dionisio es cuando se casa con Ariadna. Y luego baja a rescatar a su madre. Pero en todo el mito dionisíaco siempre es un joven. Y eso nos habla de impulso. ¿Está bien? Los niños dionisíacos son extremadamente sensibles. Tienen muchísima sensibilidad. Tienen la sensibilidad a flor de piel. Van a llorar, van a reírse, pero todo con ganas. Todo con todo su corazón puesto en eso. ¿Está bien? Entonces, los padres de esos niños tienen que tener mucho cuidado en de no hacerle reprimir esa emocionalidad. ¿Está?
No, no llores. Terrible esto de que los hombres no lloran. Nunca lo va a entender un Dionisio. Dice, ¿por qué? Tengo lágrimas, o sea, siento las ganas de llorar, ¿por qué está mal? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones porque lo van a herir muchísimo. Y adolescente, nuevamente la emocionalidad a flor de piel, justamente en el momento de la liberación de todas las hormonas, puede llegar a ser una etapa bastante difícil para Dionisio, porque, sobre todo en el mundo actual en el que vivimos, es muy probable que sufra bullying. Es muy probable que los amiguitos empiecen amiguitos entre comillas, ¿no? Se empiezan a burlar de él por cómo habla, por cómo se mueve, porque él es muy expresivo con su cuerpo, con sus manos. Aparte, él va a preferir siempre la compañía de las niñas, a veces va a ser amigo de las nenas y no tanto de los varones, porque no va a disfrutar esto de el deporte, la competencia, a ver quién gana, ¿no? No le resuena nada todo eso, a él le gusta hablar y jugar. La compañía femenina es muy importante para vibra mejor con esa compañía. Y esto no implica ningún tipo de rasgo o tendencia a homosexualidad. ¿Tá? Esto es algo que hay que entender. Y si lo implica, no pasa nada, pero no es una cuestión de que por esto tiene que ser. ¿Está bien? ¿Qué es lo que normalmente encima, o sea, es muy va a recibir ese mandato, esa creencia de que es algo que él probablemente ni siquiera se haya planteado si lo es o no lo es. Pero va a empezar a sufrir por algo que ni siquiera probablemente sea. Entonces, bueno, es en la adolescencia hay que estar muy atentos, acompañarlo mucho para que sienta un respaldo, al menos en su familia. Si en su familia se tiene un padre Zeus, un padre protector, un padre... porque, a ver, Sileno de alguna forma, al haber sido indicado por Zeus, representa la presencia del padre en la tierra. ¿Tá? Era evidente que Dionisio necesitaba un padre más cerca. No le era suficiente tener un padre allá arriba en las alturas que lo ama, pero no puede acompañarlo. Él necesitaba un padre que lo acompañe, un padre que esté presente, un padre que le diga, no, esto no. Bueno, acá sí, bueno, acá hasta acá. ¿No? Eso es lo que necesita Dionisio, eso es lo que necesitan los niños Dionisios, los adolescentes Dionisios. ¿Eh? No que justifiquen a los que le hacen daño, por ejemplo. No se trata de convertirse tampoco en verdugos, ¿no? de los que le hacen algo a mi hijo, tampoco. Pero sí una cuestión de hacerle entender que la vida es más amplia que las mentes cortas de las que están afuera. Es eso, y que el amor no va a perder el amor de quienes realmente lo aman por una cosa o por la otra. Eso es muy, muy importante para los niños dionisios. Y en la madurez, no, algo importantísimo. Ojo, porque en la adolescencia también aparece justamente el sexo, aparecen las drogas, aparece el alcohol, ¿no? Y todas esas cuestiones son miel para la abeja, también es algo que los atrae terriblemente, porque justamente esta cuestión de experimentar el éxtasis, la desinhibición, es como jugar a ser quien no soy, o por lo menos a no ser quien soy. Y eso va a atraer muchísimo a los jóvenes dionisios, y probablemente, por todo lo que se les juega, sea muy difícil poder salir de ahí. Entonces, bueno, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no?
Bueno, moví la diapositiva sin querer. Finalmente, en la madurez, a los Dionisios le va a ser muy, muy difícil establecerse en un lugar, establecerse en un trabajo, establecerse en una familia, porque justamente entienden que la rutina es el anti-éxtasis, ¿no? El éxtasis, ¿qué pasa con el éxtasis? El éxtasis es un momento, el clímax es un momento y después se pierde. Y ellos quieren hacer de ese momento un eterno, un continuo, y no se puede. ¿Tá? O sea, no estamos preparados para eso. Nosotros podemos llegar a esos puntos de a picos, de momentos, y los dionisios quieren sostenerse ahí arriba, y realmente no están preparados física y psicológicamente para poder sostener eso. Entonces, simplemente no pueden sostenerse en nada. Entonces no van a tener una familia que perdure, o les va a costar mucho, o quizás se sostengan, pero se brinden, no sé, al alcohol, o a alguna droga, o al sexo, pero algo que los distraiga y que los lleve a ese paroxismo, ¿no? Donde puedan olvidar quiénes son, temporalmente. Entonces, bueno, eso lógicamente es un punto a tener en cuenta. Y finalmente, entender que todo en este mito de Dionisio tiene una palabra que es sobre la cual tienen que trabajar, que es la ambigüedad. La ambigüedad puede ser un problema, o la ambigüedad puede ser un don. ¿Por qué? Porque no se puede ser ambiguo cuando uno necesita tomar una decisión. No se puede ser ambiguo cuando uno necesita establecer un límite. Pero la ambigüedad te permite, por ejemplo, considerar las cuestiones desde un punto de vista no rígido, un punto de vista más flexible. Te permite que lo que todos juzgan de un punto de vista, ponerte de otro lado y decir, che, pero pará, esto, ¿no hay que pensar en esto también? Entonces te abre la cabeza. Hay un punto que no mencionamos anteriormente, que es que Dionisio compartía el templo generalmente con Apolo. Y no es tan extraño, porque si bien Dionisio es un dios de la naturaleza y Apolo es el dios del intelecto, los dos tenían en común el tema de la música. Lo que los hermanaba era la cuestión de la música, ¿no? Y esta asociación entre Dionisio y Apolo es fantástica, porque Apolo, a través de Dionisio, se puede permitir bajar los pies sobre la tierra, no quedar tan mental, no tratar de entender la realidad únicamente de una forma eminentemente reflexiva, no, pero heurística, o sea, es o no es, totalmente racional. Y Dionisio se puede permitir, a través de juntarse y de su asociación con Apolo y con Hermes, pueden tratar de, por ejemplo, cuando habla, comunicarse realmente con el otro, sin que la emocionalidad que tiene lo deje sin palabras. Y también puede ser que aprenda a racionalizar y a ponerse límites. Eso es algo que puede aprender de un Apolo, por ejemplo. El tema de la comunicación es más del lado de Hermes. Y bueno, a ver si me quedó algo por decir. Simplemente, antes de finalizar, entender que todo el simbolismo que tiene Dionisio es el de permitirnos
renacer. O sea, fundir la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es todo lo que decimos que somos. Yo soy así, 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 así. Nuestra máscara. Es eso con lo que nos identificamos. ¿Ok? Dionisio lo que hace es disuelve esa máscara. Pero tiene dos formas. Puede disolver esa máscara, hacer una disolución de la personalidad, para quedar fundido con la naturaleza y quedar en un éxtasis libidinal y nada más, ser un animal prácticamente, puro instinto, o tiene la posibilidad de disolver esa personalidad y como su mito lo muestra a través del amor, a través de esa madre perdida que encarna Rea, volver a armarse y erigir un ser nuevo, íntegro, porque al nuevo Dionisio no le faltaba nada. ¿Se comprende? Entonces, Dionisio lo que tiene es la posibilidad de renacer. Y muy probablemente los hombres que tienen este arquetipo, y hablo de hombres porque es donde normalmente se manifiesta, los hombres que tienen este arquetipo se pueden permitir un renacimiento. Y de hecho lo hacen, muchas veces inconscientemente. Pero sufren un renacimiento, sufren porque, bueno, es parte de una crisis también. ¿Ok? El tema es que esa nueva personalidad esté fundamentada a través del amor, a través de dar respuesta, de acercarse, porque hay algo que Dionisio siempre buscó. Lo que siempre tuvo fue el amor del padre. Pero lo que Dionisio busca es la reconexión con su lado femenino. Si bien es algo que él tenía muy sensible, ¿no? En su sensibilidad, en esto que pasó su vida en el gineceo y todo eso, el contacto con su lado femenino lo tenía muy, muy fluido. Lo que a él le faltaban eran imágenes fuertes femeninas. Eso es lo que no tenía. Entonces las buscaba adentro. Con lo que no tenés afuera lo buscas adentro. ¿Entendés? Entonces muy probablemente las madres de los Dionisios no tengan no tengan una figura materna maternal, ¿ok? Puede ser que sean más masculinizadas, que tengan otro tipo, ¿está bien? Tipo Hera, que puedan ser tipo Eras, que siempre es como que es la piedra en el zapato de Dionisio. Pero lo que Dionisio busca y empieza a encontrar primero en Ariadna es encontrar una imagen femenina para poder comunicarse con ella, proyectar ese polo femenino en ella, en Ariadna. Y cuando logra eso, recién entonces está listo para conectar y perdonar a esa madre ausente. Por eso, al final, después de haberse casado con Ariadna, después de haber tenido familia con ella, es cuando baja al infierno. Ahí es el lugar donde nadie quiere ir, a lo reprimido, y le permite a Semele, a esa madre ausente que nunca conoció, llevarla a la conciencia, ¿no? Ese es el perdón, ese es el decir, te libero. Eso es parte de lo que los Dionisios tienen que recorrer. Ojalá les haya gustado, ojalá lo hayan disfrutado. Ahí veo Monse que dice, realmente complejo. Luisa dice, Gaby, gracias porque me gusta mucho como Dios nos explica. Muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Ojalá les haya gustado, lo hayan disfrutado, ojalá les sirva. Y bueno, ya el próximo domingo nos vamos a encontrar para cerrar con esta, ya prácticamente una mini saga más que un interludio, porque venimos con una buena cantidad de capítulos. Y vamos a cerrar entonces con esta cuestión de arquetipos olímpicos, ¿ok? Probablemente arme una serie, ¿no? Un conjunto de capítulos donde estén todos juntitos y separados ya de Pantheon Arcanum, porque
prácticamente hablan de otra cosa, estamos recorriendo otros temas. Yo, de parte mía, lo he disfrutado muchísimo y ya saben, si les gustó, compartan, comenten. Muchas gracias por los mensajes que recibo, a veces por WhatsApp o por Facebook, comunicándome lo que les hizo sentir el programa. La verdad es que son las cosas que más valoro, digamos, de realizar y de compartir estos momentos con ustedes. Un abrazo gigante y bueno, nos encontramos muy prontito el próximo domingo, 19 horas de Argentina, por Tu Vida en Fin. Excelente vida para todos. Hasta luego.